En esta ocasión voy a hablar sobre los seguros de salud y su importancia. Voy a responder algunas preguntas claves que creo que son de gran importancia para todas las personas que están considerando contratar un seguro de salud. Los principales beneficios de contratar un buen seguro de salud son: número uno, proteger el patrimonio, es decir, proteger lo que tengo ante una enfermedad muy costosa que puede ser muy cara y puede tirarse abajo todo mi patrimonio. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, y quizás más importante que en primer lugar, el poder tener acceso a la mejor medicina del mundo. Es decir, para una situación grave de vida o muerte, todos queremos recibir la mejor atención posible. Un buen seguro de salud debería darte estas dos cosas. ¿Qué tan importante es que tu póliza de seguros tenga cobertura internacional? No me refiero a la cobertura que te cubra cuando estés de viaje y tengas algún accidente o algún contratiempo, sino aquella cobertura que permita que tú puedas hospitalizarte o atenderte o curarte fuera de tu país en caso la gravedad de la enfermedad o el accidente lo requiera. Pues yo considero que depende de cada uno. Hay personas que realmente consideran importante la posibilidad de poderse atender en Estados Unidos o en Europa, donde posiblemente existen médicos o tratamientos más avanzados. Hay personas que eso no lo valoran y que dicen, bueno, en caso de que tuviera una enfermedad me gustaría quedarme en mi país, porque no, la verdad, salir fuera de mi país, por más que tenga acceso a mejor medicina, no es algo que lo voy a usar nunca. Entonces es un tema muy personal. Mi recomendación, siempre tratar de tener una cobertura que te pueda dar más de lo que necesitas. Y en ese caso considero importante contratar una cobertura que tenga la posibilidad de atenderte fuera de tu país. Muchas veces podemos combinar un seguro local que tiene cobertura pequeña y nos da estas comodidades, como por ejemplo tener la posibilidad de llamar al médico que venga a la casa o hacer una consulta por temas sin mayor importancia, que sea relativamente barato. Y podemos combinar ese seguro pequeño pero cómodo y conveniente con un seguro internacional que de repente tenga un deducible alto, que va a ser cubierto precisamente con el seguro nacional, y la combinación de ambas puede hacer que tengamos el producto perfecto, es decir, las cosas pequeñas con un seguro local y las cosas graves o catastróficas con un buen seguro que nos pueda dar cobertura tanto localmente como afuera. Para determinar también el seguro de salud apropiado hay que saber cuáles son nuestras prioridades. Yo creo que aquí hay un error que se comete muy frecuentemente, es decir, preocuparse de aquella póliza que me cubra las cosas pequeñas, es decir, los gastos que son relativamente frecuentes, como un resfrío, el hecho de llamar a un doctor que venga a mi casa porque tengo un malestar estomacal o lo que sea. Si bien es práctico tener ese tipo de cobertura, eso no es lo que realmente te puede afectar y te puede llevar a la crisis, te puede llevar a la quiebra. Lo que te puede llevar a la quiebra son las enfermedades costosas, complicadas, que requieren tratamientos muy caros o intervenciones, o de repente desplazarte y salir fuera de tu país. Mi recomendación es, si no puedes tomar un seguro por tema de precio que te cubra tanto las cosas pequeñas como las cosas graves y tienes que elegir entre una o la otra, mi recomendación es que sobre todo te protejas de las cosas catastróficas, que tal vez nunca sucedan, pero basta que suceda una vez para que te puedan cambiar y te puedan hacer un daño enorme financieramente. Un buen seguro de salud puede ser costoso. Sin embargo, hay formas de reducir el costo o la prima anual. Una de estas formas es utilizando el deducible. El deducible es aquella parte inicial del gasto que asume el asegurado. A mayor deducible, más barata la prima. Hay deducibles que pueden ir desde cero, es decir, te va a cubrir todo, hasta $20,000 o $50,000. Nuevamente, a mayor deducible, es decir, mayor riesgo estoy asumiendo yo, más barato me va a resultar la póliza. Otro tema importante es determinar qué cosas debo tomar en cuenta para elegir el seguro de salud. Obviamente hay que revisar la póliza. En los seguros de salud la letra chiquita es posiblemente más importante que la letra grande. Hay que evaluar cuáles son las exclusiones, qué cosa está cubierto, qué cosa no está cubierto.
Otro tema importante es saber si esa póliza va a permitir que pueda usar los médicos que estoy acostumbrado a usar, o de repente esos médicos no quieren atenderse con ese tipo de seguro. Eso también es importante. Y un factor también importante es averiguar cuál es la historia de crecimiento de las primas en esa póliza. Es conocido que algunas empresas empiezan con productos relativamente baratos y al poco tiempo las primas suben una barbaridad. Y el problema cuando suben una barbaridad es que si ya tienes alguna enfermedad o ya tienes alguna condición preexistente, no te vas a poder cambiar. Te vuelves de alguna manera, estás atado a esa compañía, ¿no? Entonces es importante considerar todos estos temas antes de tomar una decisión con respecto de con qué compañía de seguros debo contratar mi póliza de salud. Action. Lo que sí es obviamente muy importante es contratar el seguro de salud cuando estás sano, porque es ahí donde tú puedes elegir el mejor producto. Una vez que ya tengas alguna enfermedad, alguna preexistencia, alguna hospitalización, algo que pueda ser crónico o recurrente, va a ser mucho más difícil que te puedas cambiar de seguro o que puedas contratar un seguro. Entonces el mejor momento para tomar un seguro es ahora, cuando todavía estás sano y puedes hacerlo. Cualquier enfermedad o cualquier malestar que tengamos antes de empezar la póliza se considera una condición preexistente y deberían ser declaradas, puesto que si no las declaras, la compañía luego podría considerar que ha habido fraude al momento de solicitar esta póliza. Ahora, con respecto a estas condiciones preexistentes, hay condiciones que las compañías las van a cubrir sin ningún problema. Hay condiciones que las compañías van a dar un plazo para cubrir. Hay condiciones que las compañías van a excluir totalmente. Hay situaciones en las cuales las compañías pueden decir no te voy a cubrir eso o te lo voy a cubrir hasta un monto determinado. Y van a haber situaciones en las cuales la compañía de seguros te diga mira, lo siento, con esta preexistencia no te puedo asegurar porque es muy grave o va a ser muy costoso. Entonces, con el tema de preexistencias, mi consejo, siempre declararlas, siempre informar a la compañía y la compañía nos dará algunas opciones. Una de las preguntas que recibo con bastante frecuencia es, ¿tengo esta condición previa? ¿Soy asegurable o no? En la gran mayoría de los casos, esta es una pregunta que tiene que ser respondida por la misma aseguradora. Lo que yo recomiendo es al momento de llenar la solicitud, decir toda la verdad y aclarar cada uno de los puntos necesarios. Estas condiciones que tenemos antes de entrar a la compañía de seguros se llaman un broker de seguro de salud tiene que tener mucha experiencia en el rubro. A diferencia de un seguro de vida, por ejemplo, donde va a haber un siniestro, donde la persona fallezca, si es que fallece durante la póliza, en los seguros de salud es más frecuente que hayan obviamente reclamos y que se use el seguro. Para eso se ha tomado. Es importante que la persona que tiene esta representación, que le ha vendido el producto de salud, conozca muy bien cómo es el tema del reclamo, conozca muy bien cómo apoyar al cliente en todo el proceso de reclamo. Es clave no hacerlo. Al contratar un seguro de salud es muy importante hacerlo con un broker que tenga experiencia en el producto, que tenga trayectoria, que sepa manejar los casos de reclamaciones, manejo de presentación de reclamos, etc. Es muy importante porque a diferencia de otros productos que se pueden vender y que no van a requerir mucho soporte, la gestión administrativa y sobre todo el conocimiento de productos en el tema de salud es muy importante. Al inicio de estas charlas hablamos sobre las 4 necesidades básicas de protección en las finanzas personales, que responden al ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si me enfermo o me accidento? ¿Qué pasa si no ahorro lo suficiente para mi jubilación? Y el cuarto es ¿qué pasa si me quedo incapacitado o me quedo inválido debido a una enfermedad o un accidente? Así como es necesario para nuestras finanzas personales contar con un seguro de vida si tenemos dependientes, contar con un buen seguro de salud, tener un plan de ahorro para nuestra jubilación,
Es también importante contar con un seguro que nos proteja en caso, por alguna desgracia, no podamos seguir trabajando, ya sea por una enfermedad o un accidente, quedemos totalmente incapacitados, ya sea de manera temporal o de manera permanente. ¿Por cuánto dinero debería asegurarse con un seguro de invalidez? Bueno, eso depende de muchos factores. Si yo dependo de mi salud para generar ingresos, porque yo soy el motor de mi empresa, entonces es probable que tenga que ser por una cantidad más importante. Si sin embargo tengo bienes o activos que me generan rentas sin necesidad de trabajar, de repente ese es un rubro que no debería ser tan delicado. Por lo general, una persona debería contratar un seguro de invalidez hasta que esto calce o empate con la etapa en la cual uno se jubila. Además, si uno tiene una AFP, también cuenta con un seguro de invalidez que le cubre parcialmente el ingreso que dejaba de percibir cuando estaba trabajando. Entonces, la respuesta depende de cada caso. En el mercado internacional existen coberturas que permiten proteger el ingreso que uno percibe por realizar la actividad para la cual uno ha sido entrenado. Digamos, si yo soy un ejecutivo, o si yo soy un médico, o soy un cirujano, obviamente las actividades que realizo son distintas. Existe la posibilidad de asegurar a un médico, por ejemplo, un cirujano que quiera tener la seguridad de que si el día de mañana se rompe un brazo o sufre artritis y no puede operar, ¿qué va a pasar con esos ingresos? Entonces es importante que el seguro tenga esa cláusula que le cubra la profesión para la cual esta persona ha sido entrenada o esta persona está realizando esa actividad, porque si solamente te va a cubrir en caso que quedes totalmente incapacitado o tipo vegetal, las probabilidades que eso suceda son mucho más remotas. Entonces es importante al momento de definir el seguro de salud que sea uno que cubra exactamente la actividad a la cual estoy vinculada en este momento. Ahora existen dos tipos de coberturas. Coberturas para incapacidades totales pero temporales, es decir, por ejemplo, un accidente me manda a la clínica, estoy 6 meses sin poder trabajar, pero luego me recupero y puedo llevar mi vida normal. O aquellas incapacidades que son consideradas permanentes. Por lo general, las incapacidades totales y permanentes son aquellas que se diagnostican después de 12 meses de terapia. Es decir, si después de 12 meses no he logrado llegar a mi situación actual, no me he podido recuperar, no puedo realizar las actividades que realizaba antes, ahí recibo el beneficio. El mejor seguro de incapacidad es el que combina estas dos protecciones. Es decir, el que me puede dar un ingreso mientras que yo tengo una incapacidad total pero temporal, y también que me dé un ingreso si esa incapacidad temporal se convierte en una incapacidad permanente. ¿Cuánto es el monto máximo que yo puedo asegurarme? Por lo general varía entre 10 a 20 veces el ingreso anual. Es decir, si mi ingreso anual es $100,000, posiblemente podría asegurar por 1 millón o 2 millones de dólares asegurarme contra una invalidez. Existen varios errores con respecto al tema de la jubilación. El primero de ellos es simplemente no planificar, es decir, no programarse para esta etapa en la cual ya no vamos a tener ingresos y tenemos que vivir de nuestros ahorros. Entonces, no planificar, no hacer nada al respecto es uno de los errores. Otro de los errores es confundir mis finanzas personales con mi negocio, sobre todo para aquellos que son empresarios y dueños de su propio negocio, están acostumbrados a reinvertir todo el tiempo en su propio negocio y no separar un poco para sí mismos. El riesgo ahí es que de repente el negocio quiebre y todo lo teníamos invertido ahí. Otros dos errores comunes son ser demasiado conservador, es decir, al ser muy conservador no vamos a poder obtener el rendimiento que necesitaríamos para que nuestro dinero crezca por encima de la inflación, que es el objeto. O ser demasiado audaz o agresivo en mis inversiones. Especular e invertir en instrumentos de muy alto riesgo que pueden hacer que todo lo que hayamos invertido se pierda. Esos son algunos de los errores comunes con el tema de la jubilación. Y uno que obviamente es muy lamentable es empezar muy tarde.
Con respecto al tema del ahorro y acumular dinero a largo plazo, cuanto antes empecemos, mejor. El tiempo debería jugar a nuestro favor. Es preferible diversificar, no apostar a un solo instrumento. Por más que yo tenga un sistema de pensiones, llámese AFP o cualquier otro, siempre hay el riesgo que algo le pueda pasar, ya sea, por ejemplo, que el país entró en crisis, hay una hiperinflación, o cambiaron las reglas de juego y las AFP desaparecen, en fin. Yo creo que confiar plenamente, 100% en un instrumento de pensiones que no depende de nosotros, es algo que deberíamos tomarlo con mucha cautela. Mi recomendación es tener un plan complementario que nos ayude a cubrir de repente algún déficit que pudiera presentarse con el plan de pensiones que ya tenemos. La jubilación va a ser posiblemente el periodo más largo de vacaciones que tengamos en nuestra vida. Es muy importante prepararse para ello y es muy importante poder determinar las cantidades y los montos de dinero que vamos a necesitar en el tiempo. Uno de los errores que mucha gente comete es no calcular la inflación, no tomarlo en cuenta. Si hoy día pienso que me podría jubilar, digamos, con $40.000 al año, dentro de 20 años, esos $40.000 a valor, digamos, asumiendo una inflación estándar, es posible que me compren la mitad de lo que hoy día me compraban $40.000. Entonces es necesario considerar la inflación al momento de calcular cuánto es lo que voy a necesitar en términos del fondo. Otros valores a tomar en cuenta, otras variables son cuántos años faltan hasta que yo necesite una renta, ¿sí? ¿Cuántos años me faltan para empezar mi jubilación? ¿Cuántos años voy a aportar? ¿Por cuántos años quisiera que esa renta esté garantizada? ¿5, 10, 15, 20 años? Otra pregunta importante es ¿qué tipo de rentabilidad espero yo obtener en el tiempo mientras que mi dinero va creciendo? Todos estos valores tienen que ser incorporados en un cálculo para poder determinar, en primer lugar, cuánto es el fondo que voy a necesitar para jubilarme, y en segundo lugar, cuánto dinero tengo que aportar para llegar a ese fondo. De repente ese fondo lo va a cubrir de dos maneras, con un esquema que ya tenga funcionando tipo AFP y con un esquema paralelo privado que voy a tener que armar por mi cuenta. El tener una cifra, el saber a dónde queremos llegar, es el primer punto de partida para poder alcanzar ese objetivo. Actualmente existen en el mercado internacional y en muchos mercados domésticos instrumentos que permiten de alguna manera emular la función de una administradora de fondo de pensiones. Y estos son, en la mayoría de los casos, los fondos mutuos. Los fondos mutuos permiten invertir de manera diversificada a través de expertos, analistas que están evaluando oportunidades de inversión, ya sea a nivel doméstico o a nivel internacional, y nos dan un potencial de rendimiento atractivo, costos bastante manejables, y son productos que ofrecen por lo general mucha liquidez, es decir, que permiten que podamos comprar o venderlos con mucha rapidez. En conclusión, en el mercado existen instrumentos que pueden permitir que nosotros hagamos un plan sistemático de ahorro a largo plazo para crear el fondo que nos puede ayudar a complementar nuestra jubilación. Una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. Es decir, si yo quiero obtener mayor rentabilidad por mis inversiones, debo estar dispuesto a asumir mayor riesgo. Y viceversa, si no me gusta el riesgo, debo de conformarme con una menor rentabilidad. Sin embargo, todos queremos rentabilidad, nadie quiere riesgo. ¿Cómo podemos cómo podemos solucionar esta situación que parece complicada? Lo vamos a ver luego. Existen dos estrategias para reducir el riesgo sin afectar significativamente la rentabilidad. Estas dos estrategias son, número uno, diversificar, es decir, apostar en diferentes regiones, en diferentes instrumentos, en diferentes monedas, en diferentes países, diferentes compañías, etc. Al diversificar, logras que
si una de ellas tiene un mal rendimiento, no te va a afectar a todo, ¿no? El viejo adagio de no poner todos los huevos en una canasta. Entonces, diversificar reduce el riesgo. La otra estrategia es alargar el plazo de la inversión. Mientras más largo es el plazo de tu inversión, cualquier caída de corto plazo es muy probable que sea compensada en el tiempo. Si estamos pensando en un plan de jubilación, que puede ser para muchos un plan a 10, 15, 20 o 30 años, vale la pena asumir mayor riesgo, es decir, con fondos de mayor rentabilidad potencial, que también pueden tener mayor volatilidad, pero esta volatilidad o este riesgo va a ser neutralizado en el tiempo. La probabilidad de que si invertimos de manera diversificada en fondos y lo hagamos de manera regular, la probabilidad de que perdamos dinero en plazos largos es extremadamente remota. En plazos cortos sí puede pasar, pero en plazos largos no. Entonces, conjugando estas dos estrategias, diversificar e invertir a plazos largos, estamos reduciendo significativamente el riesgo en nuestras inversiones.